queríamos ya hablar con la columnista invitada, Dani Villegas, abogada. El tema central tiene que ver con el proyecto de falsas denuncias, a ver de qué se trata ese proyecto, que lo fuimos escuchando en los medios y demás, pero no sabemos bien de qué se trata. Dani, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acercarte al estudio de la radio. Hola, buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Gracias por estar acá y gracias siempre por el espacio. Bueno, uno de los temas de falsas denuncias, creo que... Corregime, ¿no? Sí. Creo que la diputada Carolina, no me acuerdo del apellido. Lozada había hecho todo una movida en los medios por este tema. ¿En qué consiste el proyecto y si el proyecto es de ella o de otros diputados y por qué viene ese proyecto? ¿Qué viene a solucionar o por qué este proyecto está en tablas hoy por hoy? Sí, bueno, hoy en día este proyecto estamos muy cerca de que se trate en Congreso, ¿no? O sea, ya tuvo, viste que las leyes para ser tratadas en Congreso no tienen dictámenes en las comisiones correspondientes al tema. En la Comisión de Justicia y Asuntos Penales ya tuvo un dictamen aprobado por mayoría, esto fue el 8 de abril, si no me equivoco, sí, y estamos esperando que se trate en las cámaras. Todavía no se trató porque lo que está diciendo la oposición es que si bien es válido el tratamiento de cualquier tipo de ley y esa ley verá si deroga otras leyes, la realidad acá es que ellos ya están planteando desde ahora que es inconstitucional en referencia a leyes, por ejemplo, como la ley Lucio por Lucio Dupuy. Claro. El caso de Lucio Dupuy es muy reciente y una de las leyes que se estableció con el caso de Lucio Dupuy es la obligatoriedad de denunciar cualquier hecho de violencia para evitar casos como el de Lucio, que bueno, no fueron muy bien registrados y después pasó lo que pasó. Entonces ya están planteando, miren, tenemos esta ley que es muy reciente y ya la estamos contradiciendo con esta ley y ambas leyes no pueden coexistir. Y también diciendo que es inconstitucional, porque nosotros tenemos un montón de tratados, tenemos convenciones y tratados de derechos humanos que hablan de los derechos de la mujer y la perspectiva de género y cómo esa perspectiva se tiene que aplicar en este tipo de casos. Ahora lo que tenemos es una realidad, que es que esto es muy importante que la gente lo sepa, el concepto de falsa denuncia es un delito. La falsa denuncia hoy en nuestro Código Penal está penada. Tiene una pena mínima, sí, es verdad, tiene una pena de 2 meses a 1 año por falsa denuncia. ¿Pero por qué tiene una pena mínima? Porque nosotros en nuestro país tenemos una escala del derecho penal, es decir, los delitos se clasifican según su gravedad y no es lo mismo cometer un asesinato que cometer falso testimonio, no es lo mismo cometer un abuso sexual que lastimar a alguien y producirle una lesión, o sea, no es lo mismo. Entonces, estamos frente a una ley que nos modifica el Código Penal y en vez de que la pena sea de 2 meses a 1 año, si vos realizas una denuncia por abuso sexual que resulta ser falsa, entre comillas, la pena se eleva a 10 años. Lo cual pone a la denunciante de abuso sexual 10 años de prisión, que es la misma pena para un abuso sexual simple. Claro. O sea, la pone al mismo nivel. Y acá lo fundamental, o lo que a mí me gustaría rescatar es, ¿qué tenemos por concepto de falsa denuncia? Porque la realidad es que lo que se está planteando, o lo que plantea esta senadora, es que una falsa denuncia es cuando la persona denunciada no termina siendo culpable. Yo denuncio, se realiza una investigación y producto de esa investigación la persona termina siendo sobreseída o termina siendo inocente. Que eso no es una falsa denuncia, eso es una denuncia bien encaminada en el cual la justicia demuestra que la persona denunciada, la persona imputada, no era culpable. O sea, ni el 100% de las denuncias resultan en eso, ni el 100% de las personas denunciadas resultan ser culpables. Hay una investigación. Sí. No, te decía, después en el próximo bloque estaría bueno que comencemos sobre este tema de cómo se argumenta, ¿no?, esta falsa denuncia teniendo ya todo dentro del derecho, teniendo ya varias leyes que se pueden aplicar fácilmente a la falsa denuncia. Porque la diputada, yo lo que fui escuchando es que hay muchos casos de falsa denuncia, por lo tanto viene a solucionar, entre comillas, ¿no? Sí. Un inconveniente que se fue viendo a lo largo de los años de estas falsas denuncias, pero bueno, como dice la doctora Dani Villegas, vamos en lo que tiene que ver con que hay diferentes leyes que también aplicarían. También me quería detener un poquito en lo de Dupuy, ¿no? ¿Dónde se aplicó ahí la ley, ¿no?, de falsas denuncias, para después, bueno, llegar a decir, bueno, por qué es importante o no tiene demasiado sentido hoy por hoy sacar otra ley con todos los problemas que tiene la Argentina, otra ley que tenga que ver con la falsa denuncia. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Continuamos en Economía de Bolsillo, lo que tenés que saber sobre la economía real. Te cuento la temperatura en la ciudad de Tortuguitas y en toda zona norte, 19 grados, 94% la humedad, se espera para la tarde, algo así como 23 grados, día realmente muy pesado. Continuamos con Dani Villegas, abogada, hablando de este proyecto de falsa denuncia. Nos está explicando en qué consiste, porque bueno, muchísima gente pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el tema Dupuy que dijimos, del nenito? ¿Se acuerdan? Que lo mataron entre las dos mujeres y demás, pero ¿dónde ahí se aplicó o se aplicaba o se tendría que haber aplicado lo que es el proyecto de falsa denuncia, y cuál es la diferencia con lo que presenta la diputada Lozada, ¿no? Yo en el caso de Lucio Dupuy en realidad no sé si se tendría que haber aplicado el proyecto de falsas denuncias. A mí lo que me parece que pasó con Dupuy, y esto es una opinión profesional mía, es que no existe una real aplicación de la perspectiva de género. Esa es mi teoría. Porque la perspectiva de género, digamos que en nuestro país también es obligación de ciertos organismos capacitarse por la ley Micaela, y esto es una constante. Seguimos viendo una emisión de leyes frente a cada conflicto que en muchas son útiles, pero muchas son simplemente leyes que quedan en frío. Sí, ahí me detengo 2 minutos porque bueno, yo he trabajado mucho en perspectiva de género. Claro, de hecho lo que hice, que no salió nunca, no voy a nombrar los municipios, pero lo que es la fiscal y tarifaria con perspectiva de género, es decir, porque tiene que ver con las tasas y tiene que ver con por ejemplo, uno cuando mira, por eso hay que capacitarse, y gente muy conocida, por ejemplo lo de Pergolini, que lo trajiste, pone como risa un video en su programa que lo debe mirar. Bueno, eso es perspectiva de género. Los que trabajamos en perspectiva de género dicen, ¿qué hace este tipo? Lo cuento brevemente, pasa un video donde un señor está baleando a su mujer. En realidad era la suegra que baleaba a la nuera en su casa. Y riéndose de una situación que... Sí, porque la chica había sido reina de belleza. Entonces se hizo muy conocido el caso porque ella era conocida, digamos. Bueno, eso es perspectiva de género. Los canales, los medios. Hay medios que tienen, por ejemplo, Infobae tiene perspectiva de género. No hay nota que salga al aire sino pasar por la dirección de perspectiva de género, donde van ajustando, ¿no? En decir, porque eso no se puede ver porque, bueno, es reírse de una situación. Es vejatorio. Sí, a mí lo que me pasa es que yo creo que la perspectiva de género nos invita a darle una vuelta de rosca y dejar de perpetuar roles de género establecidos. La mujer no es siempre la que tiene los cuidados, el hombre no es siempre el proveedor, o sea, seguir perpetuando que nosotras somos las que queremos ser mamás y que nuestro rol es cuidar y todo eso no es perspectiva de género, eso es seguir perpetuando estereotipos patriarcales que ya existían de antes. ¿Qué es lo que pasó con Dupuy? En Dupuy se vio claramente un sistema judicial que no tenía perspectiva, entonces se seguía aplicando esta regla de que tenía que ir con la madre. Ignorando que había un padre, un progenitor, que sí quería ejercer el rol de cuidado, que estaba capacitado para ello. Y también, por otro lado, y esto es más importante todavía, escuchar al chico. Tenemos convenciones del derecho del niño, o sea, tenemos todo un proceso, más en los procesos de familia, donde el niño tiene derecho a ser escuchado. Y eso es lo que no pasó. Volviendo un poco a esto, hay una realidad, que es que en Argentina, y esto es una cifra oficial que se puede buscar, las denuncias falsas, entre comillas, representan menos del 1% de todas las denuncias realizadas. O sea, estamos en un país donde cada 30 horas matan a una mujer. O sea, una vez por día y medio matan a una mujer. Eso es una cifra real. Se sabe que no es ni el 50% de los casos de violencia o de abuso sexual que se denuncian. Eso también es otra cifra. Y también se sabe que el menos del 1% son denuncias falsas. Y eso lo saca el Ministerio Público, la estadística. Entonces, ¿realmente es un problema real para la Argentina que el menos del 1% de las denuncias falsas sean falsas? Y a la vez digo, ¿qué tipo de denuncias son falsas? Porque también vamos a decir la realidad. Siempre estamos hablando de la denunciante mujer frente al abuso y no estamos hablando de denuncias pavas que se hacen todo el tiempo, y no hago apología del delito, pero digo, la gente denuncia cosas falsas todos los días. ¿Quién no ha denunciado el robo de una rueda para pasarla por el seguro? O sea, digo una pavada, es una pavada realmente lo que digo, pero digo, eso también es una denuncia falsa. Para un enriquecimiento ilícito, de hecho, y para estafar al seguro. Y yo no veo a nadie haciéndose un eco de eso, diciendo, ay, acá hay un problema, y nosotros, Cámara de Aseguradoras, la Superintendencia de Seguros, voy a hacer... No, porque hay un principio de insignificancia, o sea, y vuelvo, si solamente enfocamos en la denunciante mujer que está denunciando una situación de violencia, perfecto, el Ministerio Público tiene una estadística, menos del 1%.
Claro, no es nada. Distinto es, como decíamos el bloque pasado, si yo hago una denuncia y porque no se puede recabar prueba o porque decido no seguir con el proceso o porque efectivamente se demuestra que era inocente la otra persona, la investigación se llega a un fin. Pero eso no es una denuncia falsa, eso es un proceso de investigación que puede caer por diferentes motivos. Tal cual. Sí, sí. Y también una cosa que quiero decir es, porque lo repito capaz, ¿por qué hacemos tanto eco sobre la mujer denunciante cuando sabemos lo difícil que es denunciar en Argentina? Claro. Y no hacemos eco sobre un montón de cuestiones más, de investigaciones más que también quedan en la nada. ¿Cuántos casos, no? Que quedaron en la nada, casos emblemáticos? Sí, ahora tenemos un caso emblemático de una denuncia que se hace muchos años después, que la quiero traer a colación porque es importante, el caso de Telma Fardín con Juan D'Artes, claro, que es una denuncia por abuso. Telma Fardín denuncia casi 15 años después. Casi 15 años después. Sí. Y tanto la justicia argentina como la justicia brasilera confirmaron la condena. Esta semana pasó que Juan D'Artes había metido unos recursos, no sé el nombre porque no desconozco el derecho brasileño, para no cumplir prisión efectiva, los cuales se rechazaron y ahora la justicia brasilera determina que va a cumplir 6 años de prisión efectiva en cárcel. Esto pasó ahora, o sea, hay que ver en qué termina. Pero quiero decir, denunciar un hecho de abuso 15 años después no es extraño, porque hay procesos de trauma, hay cuestiones que hay que solucionar antes de poder sentarse y contar en un proceso judicial y que te interroguen en un proceso judicial sobre un hecho tan vejatorio. Claro, y recordemos que también participan dentro del proceso todo lo que tiene que ver con psicólogos y demás, digamos, no Por es... supuesto, no es automático. Claro, no es que se le antojó, digamos, para, bueno, inclusive para detener una persona, la persona, bueno, el derecho tiene la posibilidad de apelar. D'Artes está en Brasil. Claro. D'Artes condenado se va a Brasil porque él es de ese origen y está en Brasil. Tampoco es una cuestión automática de que cualquier hombre denunciado de repente... Y aparte a mí me parece fundamental esto, ponerlo en perspectiva. La pena que... Hoy ya tenemos el delito de falsa denuncia. La pena que tenemos en el delito es de 1 año de prisión. Sí, es un delito que no es de prisión efectiva. Sí, porque nosotros en Argentina los delitos de prisión efectiva son a partir de 3 años, las penas. Porque hay una escala penal. Tenemos este proyecto ahora de la diputada Lozada, plantea elevar esa pena a 6 años como mínimo, hacerla de prisión efectiva, 10 años en casos especiales como abuso sexual. Y vuelvo, la pena para el abuso sexual simple también es de 10 años. Claro. O sea, vas a tener a una persona que efectivamente abusó de alguien sexualmente y una persona que denunció un abuso. Claro. Cuando en realidad muchísimos casos, y esto lo digo desde mi propia experiencia, de abuso sexual, se caen, entre comillas, pero no por una cuestión de que haya sido falsa la denuncia, sino porque es muy difícil recabar prueba. Claro. Eco el caso de Telma Fardín. ¿Cómo recabas pruebas físicas de un abuso 15 años después? No significa que el hecho no haya pasado, significa que físicamente no se puede. O sea, hay que ver cada caso en particular, hay que capacitarse en género, como decías vos. No es tan sencillo. Decís 2 cositas que quedan, pero estamos cerrando, que seguramente vamos a seguir hablando, que a mí lo que me interesa es decir, ¿por qué no, como en Brasil, por ejemplo, siempre cuando hay un porcentaje muy alto de una acción, sea penal o no, la justicia, o creo que los diputados tendrían que tomar, ¿no?, cartas en el asunto. En Brasil el racismo se juzga, bueno, vimos lo que pasó con la doctora santiagueña, que fue a Brasil, y acá no se juzga lo que es perspectiva de género, digamos, o sea, por eso digo, lo de Mario Pergolini hizo esto y pasó inadvertido, lo vimos 3 o 4, por suerte después, bueno, creo que alguien publicó en los medios y demás, muchos diarios con perspectiva de género se hicieron eco, pero no se pena la perspectiva de género, o sea, cualquiera puede decir cualquier cosa y no se pena. Y eso es una problemática más real que la denuncia falsa. Y ella es real porque nosotros, como dice la doctora, el tema de la problemática de la mujer en la Argentina es uno de los problemas más grandes en lo que tiene que ver no tan solo con violencia, sino con el techo de cristal del trabajo. O sea, hay infinidad de temas que tiene que enfrentar la mujer que aún no tiene poder, y la ley vendría justo, porque siempre digo, hoy la mujer, para los que trabajamos en municipios hace muchos años, la mujer está en todos lados. O sea, vos entras a un municipio, pero donde como digo yo, donde se corta el bacalao son todos hombres. Digamos, por ejemplo, la Corte Suprema, que los máximos son todos hombres, había una Estaba sola... Elena Hayton de Nolasco, que dejó de ser jueza, pero fue la primera jueza en años, y hemos tenido 3 juezas en toda la historia de la Corte. Entonces, bueno,
por esas diferencias, ¿no? Tendría que ver cómo pasa con el derecho laboral, es decir, ¿por qué el derecho laboral? Y porque el trabajador tan inferior de condiciones, porque la perspectiva de género y porque la mujer tan inferior de condiciones. Bueno, ahora nosotros tenemos varias leyes que se supone que acompañan esto y la perspectiva de género, y se supone que nos tienen que ayudar a romper un poco el techo de cristal. Aquel tema es que hay una tendencia, y esto es una decisión política también, a la punitivización extrema, a la cárcel como respuesta a todo. ¿Sí? Entonces tenemos un municipio que desfinanció y destruyó el Ministerio de Mujeres, con todas las críticas que se le pueden hacer, pero un organismo destinado a eso, el Ministerio de Mujeres, que le está pensando estas leyes de mayor penalización ante denuncias, que está pensando, digamos, esto es una política machista y patriarcal, y cruel, que lo vemos en todos los aspectos de la vulnerabilidad, como decís vos. Tenés trabajadores hipervulnerados, ahora mujeres también, y así. Bueno, doctora, llegamos al final de la columna, muy interesante. Vamos a seguir con este tema porque recién se va a discutir en tablas, así que vamos a ver qué votan los diputados. Gracias por acercarte al estudio. Gracias, como siempre.